Lección 19. El delito como conducta antijurídica, YLI. La graduación de lo injusto. Objetivos de la lección. Con esta lección concluimos el análisis de la antijuridicidad. Como Caterp. Ría el delito y damos por acabado el estudio del ámbito de lo injusto. Para él, vamos a analizar las distintas circunstancias que con carácter atenuante, agravante afectan a lo injusto, esto es, al desvalor de la conducta o al DIG del resultado. Ello supone concederle un papel positivo a la categoría de la antijuridicidad, que no queda limitada a la negación de la existencia de causas de justificación, sino que ese lugar sistemático donde llevar a cabo ser uno últimas valorax ni sobre la gravedad de lo injusto. Con carácter previo al análisis de las concretas circunstancias atenuantes y agravantes que modulanlo. El concepto general de injusto, objeto central de este capítulo, fijaremos. De guiar en él. Circunstancia y sus categorías, nociones que nos han siguientes. Análisis de otras atenuantes y agravantes que estudiaremos en las lecciones. De los. Es importante que el lector sea consciente de las consecuencias prácticas. Los capítulos. Conceptos hasta aquí analizados. Las categorías que hemos estudiado hoy precedentes y las que vamos a estudiar en este nos permiten valorar definitivamente lo injusto de la conducta que, junto con las apreciaciones y ciertas consideraciones políticos CRT. Sobre el grado de culpabilidad del sujeto y que determinar la naturaleza y minals. Tutela constituye la base sobre la que respuesta penal a la conducta. Declarada la ilicitud de la conducta y su magnitud, estaremos en condiciones de comenzar con el estudio de la culpabilidad. Lo injusto como magnitud GRA de UABL Oxai. Una de las principales conclusiones del análisis de la tipicidad y sus distintas formas es que lo injusto de los delitos está formado por el desvalor de la conducta y el desvalor del resultado a salvo de aquellos casos en que este altimo no concurre por razones estructurales. También en la antijuridicidad nuestro estudio ha tenido por objeto ambos tipos de desvalor. La concurrencia de causas de justificación supone la compensación del desvalor del hecho, que por ello no puede ser considerado ilícito. Todo ha girado por tanto en torno a la determinación de la magnitud de lo injusto. Su trascendencia viene dada porque es uno de los elementos fundamentales que, junto con el grado de culpabilidad y las posibles exigencias político-criminales de cada caso, nos permitirá concretar la naturaleza y medida de la pena. El análisis de los distintos elementos del delito estudiados hasta aquí no es por tanto un simple ejercicio teórico, sino que tiene un significado práctico decisivo, nos permite establecer cuál es la gravedad de los desvalos de la conducta y del resultado de un concreto delito, constituyéndose así en la base sobre la que determinar la naturaleza y magnitud de la respuesta penal a la conducta. Resulta pues fundamental atender a los distintos elementos que conforman el desvalor de la conducta y el desvalor del resultado. Como estudiamos en las lecciones 10, 11 y 12, la constitución del desvalor de la conducta depende de la naturaleza dolosa o imprudente de la infracción penal. En el caso de los delitos dolosos pertenecerán a la misma, el de lo injusto en el caso de que con dolo, el resto de elementos subjetivos de lo RAN, la infracción de los deberes específicos que atañen al autor entonces peclales, el modo, los de la forma y el grado de realización de la conducta, la peligrosidad delitos de acción y la idoneidad de la misma en los delitos de la conducta omitida para evitar el resultado en los delitos de omisión. En los imprudentes estar determinado por la inobservancia del cuidado debido, objetiva. Por lo que respecta al desvalor del resultado, está si o no constituido por ley el peligro del bien jurídico protegido. Es pues el análisis de todos estos caracteres el que nos permitirá establecer la gravedad de lo injusto como está, primer escalón en el proceso de determinación de las consecuencias penales de una conducta. Lo injusto es una magnitud graduable, podrá ser más o menos grave según las circunstancias concurrentes. El análisis que hemos desarrollado hasta el momento ha aportado gran parte de los datos necesarios para llevar a cabo la valoración de lo injusto de una determinada conducta, pero, junto a ellos, la ley incluye expresamente aún una serie de circunstancias que permiten modular la gravedad del desvalor de las conductas y resultados analizados. Se habla así de circunstancias agravantes y atenuantes de lo injusto. La antijuridicidad no queda por tanto limitada a una función meramente negativa, de descarte no se agota con la comprobación de la ausencia de causas de justificación. En caso de que se constate que la conducta no se encuentra amparada por ninguna de ellas, el análisis debe seguir con la determinación de la concreta gravedad del hecho antijurídico, esto es, de lo injusto, para lo cual será preciso analizar la concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes que lo afecten. Este es el objeto de la presente licitación. 2. Concepto y clasificación de las circunstancias agravantes y atenuantes. Si bien el objeto de esta lección es el análisis de aquellas circunstancias que afectan a la gravedad de lo injusto, antes de iniciar su estudio es conveniente que dispongamos de una visión previa de conjunto tanto del concepto general de circunstancias agravantes y atenuantes como de las distintas
Categorías que incluye el derecho penal vigente. Concepto de circunstar agravantes y atenuantes 1. La ley recoge expresamente una serie de circunstancias que utiliza para modular la magnitud de las penas a aplicar, también conocidas como modificativas de la responsabilidad penal. No todas ellas atienden a tan o menor gravedad de lo injusto, lugar sistemático en el que nos encontramos, sino que pueden tener su fundamento en otros caracteres del delito como la culpabilidad o la punibilidad. Es por ello que podemos definir las circunstancias agravantes y atenuantes como todo hecho, condición o reanudo la ley regula para modular sin excluir la magnitud de lo injusto, la culpabilidad o la punibilidad de un hecho delictivo. Clasificación de las circunstancias agravantes y atenuantes. Son varios los criterios que podemos emplear para clasificar las circunstancias que sirven para modular la magnitud de lo injusto, la culpabilidad o la punibilidad. Obviamente podemos distinguirlas según su carácter agravante o atenuante, pero también atendiendo a su ámbito de aplicación, en que se apliquen con carácter general o ley concretos delitos, y por su fundamento, que depende directamente del elemento del delito al que afecten. 21. Clasificación de las circunstancias agravantes y atenuantes por su ámbito de aplicación. Atendiendo a que se encuentren reguladas en la parte general del Código Penal, y por tanto sean aplicables a todos los delitos compatibles con sus características, o que estén incluidas en la parte especial, en la descripción de concretas figuras delictivas o grupos de delitos, se distinguen entre circunstancias genéricas y específicas. Existe también la posibilidad de que alguna la podamos encontrar en ambas situaciones. 19.1. Las circunstancias atenuantes y agravantes genéricas, como el arrebato y obcecación o la reincidencia, se encuentran recogidas en los arts. 21 YSS, CP. El ánimo del fuero es, por ejemplo, una circunstancia agravante específica de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros recogida en el art. 318 bis 1 CP. La alevosía aparece tanto en el catálogo de agravantes genéricas del art. 22 CP como en el delito de asesinato del art. 139 CP, donde actúa como agravante específica. La concurrencia de las circunstancias genéricas se traduce en la aplicación de las reglas de medición de la pena recogidas en los arts. 66 y 66 bis CP. De la aplicación de estas reglas quedan exceptuadas las atenuantes y agravan es guay. Tes específicas, tal y como se desprende del art. 67 CP y de una interpretación sistemática del código, sus efectos vendrán especificados en H. En la concreta figura delictiva a la que vengan asociadas, regulación de 22. Clasificación de las circunstancias agravantes y atenuantes po fundamento y naturaleza por su el fundamento y naturaleza de las circunstancias agravantes y atenuantes depende del elemento del delito al que afecta su aplicación. De ahí, distinga entre que se circunstancias que suponen una mayor o menor gravedad de lo injusto, de la culpabilidad o de la punibilidad, en este último caso y consecuencia directa como el principio de culpabilidad, según el cual no hay pena sin culpabilidad. La medida de la pena no puede superar a la medida de la culpabilidad, encontraremos únicamente circunstancias atenuantes, algunas pueden afectar a varios de estos elementos a la vez. La determinación del fundamento y naturaleza de cada circunstancia es C. Básica para interpretar su significado y alcance, por lo que en muchos casos ha discutido y se discute cuáles sean. 19.2. Como ejemplo de circunstancias que afectan a lo injusto podemos mencionar las causas de justificación incompletas y la agravante de alevosía. Afectan a la culpabilidad la atenuante de arrebato u obcecación y la agravante de motivos discriminatorios. A la medida de la punibilidad afecta, por ejemplo, la atenuante de dilaciones indebidas. La agravante de ensañamiento afecta tanto a lo injusto como a la culpabilidad. Dos circunstancias atenuantes que se basan en una menor gravedad de lo injusto. Volviendo al objeto central de esta lección, comenzamos con el estudio de aquellas circunstancias que suponen una atenuación de la pena por ser neine y la gravedad o de lo injusto de dan las ya conocidas causas de justificación incompletas y las atenuantes por conducta, en esta categoría se encuadra. Analogía a las mismas. Se trata en todos los casos de circunstancias atenuantes genéricas, lo que no impide que en la parte especial podamos encontrar otras circunstancias atenuantes específicas de naturaleza similar o diferente a las que vamos a analizar en este momento. 19.3. Entre estas últimas recordemos por ejemplo la atenuante del consentimiento en las lesiones corporales, recogida en el art. 155 CPI que estudiamos en la lección anterior. Causas de justificación incompletas del artículo 21, regla 1 almohadilla del Código Penal. Las causas de justificación incompletas aparecen reguladas en el art. 21.1 CP, en cuanto afecta a las eximentes de legítima defensa, estado de necesidad y cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho. C. Según este precepto, art. 21, son circunstancias atenuantes, 1. Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en los respectivos casos.
Pese a que la ley no lo establece expresamente, existe acuerdo doctrinal y jurisprudencial en que las causas de justificación se consideran incompletas cuando falta alguno de sus componentes no esenciales, supuesto en el que se ha de aplicar el artículo 21.1 CP. Ello supone una atenuación de la pena mayor a la del resto de las atenuantes genéricas, salvo que se apliquen como muy cualificadas. En efecto, según el art. 68 CP, en los casos previstos por el artículo 21.1 CP se habrá de imponer la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada por la ley, mientras que para las demás atenuantes se sigue el sistema de compensaciones regulado en los arts. 66 y 66 bis CP, analizaremos estas cuestiones en las lecciones 32 y 38 de este curso. El fundamento de esta especial atenuación se encuentra en la menor gravedad de lo injusto que deriva de la concurrencia de los elementos esenciales de cada una de esas causas de justificación. En caso de que no concurra un componente esencial de las mismas a los 1 podremos aplicar un atenuante por analogía con base en el artículo 21.78 CP. A este mismo precepto deberemos acudir siempre que concurra la causa de justifica. Si falta alguno de sus requisitos exención incompleta de consentimiento, tanto sí esenciales como no esenciales, pero en este caso porque no se encuentra regulada en el art. 20 CPY, por tanto, no le afecta el art. 21.1 CP, razón por la que la estudia. Vemos en el siguiente apartado. En caso de que el sujeto crea por error que concurre alguno de los L, se producirá un concurso de leyes entre lamentos ausentes, la atenuación propia de la eximente incompleta y el error de prohibición, que se aplicando la atenuación o incluso exención N solucionará el caso de error de prohibición invencible, que resulte más favorable. Sobre esta cuestión véase la lección 16. L1. La causa de justificación incompleta de la legítima defensa. La aplicación de la causa de justificación incompleta de la legítima defensa supone que ceden sus elementos esenciales, esto es, la agresión ilegítima, la necesidad de la defensa y el ánimo o voluntad de defensa, y que falte alguno o algunos de los no esenciales, esto es, la racionalidad del medio empleado para impedir o repeler la agresión y barra diagonal o la falta de provocación suficiente. Se trata de situaciones en las que o bien la agresión ilegítima ha tenido su origen en un acto de provocación suficiente por parte del defensor o bien se ha producido un exceso intensivo en la defensa, extremo este que suele ser muy común. Recordemos que ante la posibilidad de que se desestime la racionalidad del medio empleado, los abogados solicitan frecuentemente la aplicación simultánea o subsidiaria de la eximente de miedo insuperable. 19.4. Tras una discusión por un tema de delimitación del índice, Arsenio a punto es agarrado fuertemente por Florencio N.M., que gritándole lo empuja contra la pared del teleclub donde toman café. Arsenio, temiendo por su vida, saca una navaja de 10 centímetros de hoja y se la clava a Florencio en el costado. Como consecuencia de las heridas sufridas a Florencio se le hubo de extirpar el riñón izquierdo. La eximente incompleta no incluye los casos de los denominados S. SOS extensivos o impropios, esto es, cuando la reacción se produce con poste prioridad a la agresión ilegítima o cuando esta aún no ha comenzado o no es inminente. En estos casos no concurren algunos o todos los elementos esenciales de la causa de justificación, por lo que no es posible aplicar la atenuante. Exar 21, 1 CP. La aplicación de la atenuación de la pena encuentra su fundamento en el menor contenido de lo injusto, determinado siempre por la menor gravedad de la conducta, a lo que podrá añadirse, en su caso, una menor del desvalor del irresultado del desvalor. 12. La eximente incompleta de estado de necesidad. Del estado de necesidad como eximente incompleta, tanto la aplicación del en su versión de causa de justificación incompleta como en la de causa de exculpación incompleta basada en el principio de la inexigibilidad de la obediencia a la norma, exige que se dé una situación de necesidad que, como sa. Nimus, incluye el requisito de que el mal no sea evitable por un procedimiento menos perjudicial. Además, deberá concurrir el elemento subjetivo de la misma, que la actuación se haya llevado a cabo con el fin de evitar un mal propio o ajeno. Por lo tanto, la aplicación del atenuante ex artículo 21.1 CP podrá derivar de que el mal causado sea mayor que el que se trataba de evitar, de que la situación de necesidad haya sido provocada intencionadamente por el sujeto, de que el necesitado tenga obligación de sacrificarse por su oficio o cargo. 19.5. Retomemos el ejemplo 5 y 19, en el que Juan Carlos R.L., miembro del Cuerpo de Bomberos de la Diputación de Zaragoza, queda atrapado por un incendio y para liberar el paso al exterior utiliza una estatua de mármol de gran valor que sufre importantes desperfectos. Introduzcamos la variante de que Juan Carlos haya provocado intencionadamente el fuego, podrá aplicarse la causa de justificación incompleta de estado de necesidad ex artículo 21.1, CP. El fundamento de esta atenuante se encuentra en todos los casos en que el desvalor del hecho, como tal, es menor bien por disminuir ya lo injusto, en el caso de la causa de justificación incompleta, o ser menor la reprochabilidad, cuando concurra como causa de exculpación basada en el principio de la inexigibilidad de la obediencia a la norma, cuestión sobre la que volvemos infra, en la lección 24. Ello viene determinado por la concurrencia de ceros elementos esenciales de la eximente. L3. La causa de justificación incompleta de obrar en cumplimiento de un deber o un ejercicio legítimo de un derecho.
La causa de justificación de obrar en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho tiene como elementos esenciales la efectiva existencia de una situación de conflicto, que a su vez presupone la efectiva existencia del deber o derecho en que se basa la actuación, y el ánimo de asear en cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho. El campo de aplicación del art. 21.1 asterisco. CP queda pues reservado. Supuestos aquellos en los que el interés salvaguardado resulta de menor entidad yesionado que o el cumplimiento del deber o ejercicio legítimo de él es ajustado al contenido derecho o no de los mismos. 19.6. Recuperemos el ejemplo 18.3 en el que Pablo C. L. Boxeador ahora la variante ama de que Pavia L. Tur. Lucha con Lourian A. M. Introduzcamos ahora la. Propine a Lourian un golpe debajo del cinturón, prohibido por las laduras del boxeo, y que como consecuencia de ello Norma Lourian resulte gravemente lesionado. De nuevo, en todos estos casos el fundamento del atenuante se situará en la menor gravedad de lo injusto, derivada de la concurrencia de los elementos esenciales de la causa de justificación que determinan un menor desvalor tanto de la conducta como, en su caso, del resultado. 2. Atenuantes por analogía. Las atenuantes por analogía que suponen una menor gravedad de lo injusto. El artículo 21.78 CP permite la aplicación por analogía de las atenuantes recogidas en los 6 primeros números del art. 21 CP, según el mismo. Art. 21. Son circunstancias atenuantes. 79. Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores. Se abre así la posibilidad de aplicar atenuantes que supongan una menor gravedad de lo injusto por analogía con las causas de justificación incompleta. TAS, que recoge el art. 2.1.1 CP. 2.1. Fundamento y límites de las atenuantes por analogía. Vamos a comenzar por hacer una referencia sucinta a las atenuantes por analogía en general, para después estudiar en concreto aquellas que suponen una menor gravedad de lo injusto. El art. 21.7 ACP es un ejemplo de aplicación analógica de la ley. Se trata de asociar las atenuantes recogidas en los números anteriores del art. 21 CPA. Situaciones semejantes a las que contemplan pero que no están recogidas ni en su espíritu ni en su letra. El resultado de tal operación será la imposición de una pena menor a la inicialmente prevista. Nos encontramos, por tanto, ante un caso de analogía in bonam partem, que no supone infracción alguna del principio de legalidad, ni desde un punto de vista material, como tuvi N de comprobar en 1 la lección 2, ni desde un punto de vista formal mos ocasión. Pues su irregulación expresa aleja cualquier duda en este sentido. Ahora bien, los problemas surgen a la hora de determinar los límites del significado práctico del precepto. En primer lugar hay que rechazar la posibilidad de aplicar la atenuación a cualquier supuesto que suponga una reducción ante lo injusto, de la culpabilidad o de las necesidades de punibilidad. Este planteamiento excedería los límites de la analogía y supondría vaciar de can, reñido la regla del art. 66.6 CP, que establece cuáles son los factores de medición de la pena cuando no concurren agravantes ni atenuantes. Sin embargo, también es preciso alejarse de otras propuestas que exigen referir la analogía a cada uno de los elementos constitutivos de las atenuantes del art. 21 CP, reduciendo en exceso su ámbito de aplicación. Se trata más bien de aplicar las atenuantes recogidas expresamente en el art. 21 CP, la regulación excluye sin fundamento la de parentesco, regulada en el art. 23 CP, a supuestos en los que, incluso dándose un sustrato fáctico distinto, concurra la misma ratio, los mismos motivos en que se basa la atenuación original. Es esta la semejanza a la que se refiere el concepto de analogía. 19.7. Así, es factible acudir al art. 21.74 CP para atenuar la pena de quien repara el daño ocasionado a la víctima habiéndose ya iniciado el acto del juicio oral. Aplicaríamos analógicamente la atenuante del art. 21.5 CP, que exige que tal reparación se realice con anterioridad a la celebración del mismo. Citados las atenuantes por analogía que suponen una menor gravedad de lo injusto. Las atenuantes por analogía tendrán su fundamento en una menor gravedad de lo injusto cuando estén referidas a cualquiera de las causas de justificación incompletas. Con esa base podemos delimitar dos posibles camps 0C de aplicación. 2.2.1. Atenuantes por analogía a las causas de justificación incompletas del artículo 21.1 del Código Penal. El campo lógico de aplicación de este tipo de atenuantes estará constituido en primer lugar por aquellas situaciones en las que falte alguno de los elementos esenciales de las causas de justificación. En estos casos no será SAIVAL aplicar directamente el artículo 21.1 CP, pero podremos acudir a la regla séptima. Para ello será preciso que, a pesar de la falta de un determinado elemento esencial, permanezca inalterada la razón en que se basa la atenuación. Es 19.8, por ejemplo, porque en el caso concreto con Eires ilegitima, pero ninguno de los demás elementos de la causa de legítima defensa de justicia ondela. Recordemos que en estos supuestos la atenuación será por lo general que cuando se aplica el art. 21.14 C, pues la aplicación pracetice de este tipo de extenuante se rige por el régimen general del art. 66 CPY no por el art. 68 CP.
2.2.2 Atenuantes por analogía a las causas de justificación incompletas no recogidas en el artículo 211 del Código Penal, la causa de justificación incompleta del consentimiento. Se abre también la posibilidad de aplicar las atenuantes por análoga del artículo 21.7 CP en caso de que concurra una causa de justificación incompleta que no se encuentre recogida en el art. 20 CP pero que comparta con las al reguladas suratio sendi. Ello nos sitúa directamente en la esfera de la causa de justificación incompleta del consentimiento. En efecto, el consentimiento del portador del bien jurídico es una causa de justificación no regulada junto con el resto de eximentes del art. 20 CP. Por ello los efectos atenuantes de su concurrencia incompleta, tanto si falta alguno de sus elementos esenciales como no esenciales, no se pueden fundamentar en el art. 21.1 CP. La única opción se encuentra en la aplicación de un atenuante por analogía del art. 21.74 CP. 19.9 María José R.Z. Mata intencionadamente 3 vacas limusinas de pura raza propiedad de Eugenio A. Los animales estaban valorados en 2.600 euros. Eugenio con posteridad presta su consentimiento. En este caso falta el carácter antecedente del consentimiento como causa de justificación en un delito de daños. Para ello hemos de verificar que los casos de consentimiento incompleto son semejantes a alguno de los recogidos por el artículo 21.14 CP. Pues bien, por lo general la situación que se encuentra tras la aplicación del consentimiento es análoga a la del ejercicio de un derecho, el permiso del portador del bien jur. Dico habilita al autor de la conducta típica a llevarla a cabo. Es decir, a través de la cláusula del art. 21.74 CP podremos fundamentar la aplicación analógica de la eximente incompleta de ejercicio de un derecho a los casos de consentimiento incompleto. Y ya dentro de la eximente incompleta por analogía de consentimiento, habremos de considerar como elementos esenciales la validez del consentimiento y el conocimiento y ánimo de actuar bajo su amparo, los posibles excesos en el desarrollo de la conducta supondrán la falta del elemento nole la causa de justificación. Esencial de al primero de dichos requisitos, la validez del consentí con respecto al y preciso distinguir los supuestos que no tienen regulaciones al recogimiento, en el art. 156 CP para los delitos de lesiones corporales será como estudiamos en la lección anterior, es más riguroso que circunstancias agravantes que se basan en una mayor gravedad de lo injusto. El carácter graduable de lo injusto no solo permite modularlo por la conmurnencia de circunstancias atenuantes, sino que son también numerosas las circunstancias agravantes que implican una mayor gravedad de lo injusto del delito. En este lugar nos vamos a ocupar del análisis de aquellas agravantes de lo injusto que tienen carácter genérico, reguladas en los arts. 22 y 23 CP. Ello no es obstáculo para que existan otras que, con distinta o semejante naturaleza pero con carácter específico, agravan las penas de concretas figuras delictivas. Las circunstancias agravantes genéricas que suponen una mayor gravedad de lo injusto son la alevosía, el disfraz, el abuso de superioridad, el aprovechamiento de ciertas circunstancias que debilitan la defensa del ofendido o facilitan la impunidad del delincuente, el abuso de confianza, el aprovechamiento del carácter público y la agravante de parentesco o análoga relación de afectividad. Injustos son la alevosía, el disfraz, el abuso de superioridad, el aprovechamiento de ciertas circunstancias que debilitan la defensa del ofendido o facilitan la impunidad del delincuente, el abuso de confianza, el aprovechamiento del carácter público y la agravante de parentesco o análoga relación de afectividad. Injustos son la alevosía, el disfraz, el abuso de aprovechamiento de ciertas circunstancias que debilitan la defensa del ofendido o facilitan la impunidad del delincuente, el abuso de confianza, el aprovechamiento del carácter público y la agravante de parentesco o análoga relación de afectividad. 1. La alevosía. La primera de las circunstancias agravantes que recoge el catálogo general del art. 22 CP es la de alevosía. Según el artículo 22.1 CP. art. 22. Son circunstancias agravantes, 1 grados, ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Hasta circunstancias serenite en los arts. 139.1.1 y 148.2 grados CP. Para tituir los tipos de lo injusto del asesinato y de las lesiones agravadas. San. Tos en el que perderá su carácter de agravante genérica para constituir una pues agravante específica. Con la vida de Pablo P. Bepa. El 7 y 10, Ramón Javier C. F. quiere acabar con lo que le invita a una fiesta. Él da unas pastillas que según ella harán ver las estrellas, pero que en realidad contienen una cantidad de toxinal suficiente para matar a varias personas. Pablo fallece tras ingerirlas. Botulínica S. El origen del agravante de alevosía ceremontal. Derecho germánico. El homicidio con historia en alevosía y el que tenía lugar en Luchavier.
en el que se distinguía entre él. Considerándose más grave el primero. Este planteamiento fue adoptado por Orlae por las pardas, que identificaban el homicidio alevoso con la traición y ampliaron su consideración a otros delitos. Fue en la nueva y la novísima recopilación cuando se añadió Leitz aseguramiento de la muerte. De este modo ambas ideas, traición y aseguramiento nacerron a la codificación como un todo y fueron asumidas por los códigos penales de 1822 y 1848. La primera ruptura entre ambos requisitos se produjo con la reforma del Código Penal de 1850 que permitía aplicar la gravación tanto en caso de traición como de aseguramiento, sin que debieran concurrir conjuntamente ambos. Finalmente la reforma de 1870 introdujo el tipo de fórmula actual en la que se prescinde de la idea de la traición y se sitúa el fundamento de esta agravante en el aseguramiento. 1.1. Fundamento y naturaleza de la circunstancia agravante de alevosía. Eliminadas las antiguas referencias a la traición, la regulación actual del agravante de alevosía exige el empleo de determinados medios, modos o formas de ejecución que tienden directa o especialmente a asegurarla, dificultando la defensa de la víctima. Ello supone un aumento de la probabilidad de producción del resultado, la conducta es pues más peligrosa ex ante, lo que determina su mayor valor. Estamos por tanto ante una circunstancia agravante que supone una y a gravedad de lo injusto debido a un mayor desvalor de la conducta. 1.2 Requisitos de la circunstancia agravante de alevosía. La aplicación del agravante de alevosía supone la concurrencia de un requisito relativo a la ejecución material de la conducta y otro de carácter subjetivo. 1.2.1 El requisito objetivo de la circunstancia agravante de alevosía. Desde un punto de vista objetivo será preciso que el sujeto ha empleado medios, modos o formas de ejecución que tiendan a asegurar la ejecución en el riesgo que pudiera suponer para la defensa que hiciera la del delito sin los medios empleados han de ser idóneos para ambos fines, asegura el éxito víctima de la conducta e incolumidad del agresor. No es preciso los que éste haya elegido herramienta dichos medios, modos o formas de ejecución previa. Basta con que hayan sido efectivamente utilizados. De acuerdo con el fundamento de esta agravante, todo ello determinará la mayor peligrosidad de la conducta desde una perspectiva ex ante. 122. El requisito subjetivo de la circunstancia agravante de alevosía. Lo puntual elemento objetivo es preciso que concurra otro de carácter subjetivo, que con el empleo de dichos medios el sujeto activo haya pretendido asegurar la ejecución y evitar riesgos que para su persona pudieran provenir de la defensa de la víctima. No basta pues con que se dé una situación objetiva de alevosía. 19.11. Por ejemplo, el hecho de que la víctima sea más débil que el agresor no significa que se pueda aplicar la agravante de alevosía. En estos casos se puede aplicar la circunstancia de abuso de superioridad. Más allá de los elementos señalados, no se exige que se consiga el objetivo de asegurar la ejecución ni la incolumidad del agresor, basta con que desde una perspectiva ex ante los medios empleados se muestren idóneos para conseguir tal fin, esto es, que nos resulte absolutamente improbable su consecución. Se trata por tanto de un agravante de tendencia. 13. Ámbito de aplicación de la circunstancia agravante de alevosía. El art. 22.1, CP limita expresamente la aplicación del agravante de alevosía. Cualquiera de los delitos contra las personas. Se trata de una herencia del antiguo Código Penal, cuyo título UEIL del libro I se denominaba Delitos contra las personas, e incluía los delitos contra la vida y la integridad física. El Código Penal de 1995 abandan esta terminogla en su libro 2 y solo la mantuvo para hacer referencia a las denominadas faltas contra las personas. Del libro IIL, actualmente derogado. Es pues preciso determinar a qué se refiere la regulación vigente de la alevosía con la expresión delitos contra las personas. Las posibilidades son dos: mantener un criterio formal que respete los límites anteriores al Código de 1995 o, utilizando un criterio material, AM. Sobre el culpable la acción de la justicia. En definitiva, la conducta resulta más peligrosa. Desde una perspectiva ex ante, nos encontramos ante una circunstancia basada en la mayor gravedad de lo injusto, derivada del mayor desbajor de la conducta de quien se ampara en el disfraz. En aquellas situaciones en que el disfraz tan solo facilite la posterior impunidad del ofensor deberemos conectar la agravación con el ejecución aseguramiento de la del delito, pues no basta con fundamentarla en razones de político carácter criminal, la persecución del delincuente. De otra manera se producir podrían fricciones con el principio de culpabilidad. Es en este sentido que algunos autores hablan del necesario fondo alevoso del agravante de disfraz. Es decir, frente a aquellas opiniones que admiten en algunos casos la punibilidad. Ocasión de la de agravante. La de disfraz con fundamento en la mayor gravedad de la todo caso una mayor conducta, entendemos que para aplicarla deberá exigirse en político gravedad de lo injusto, sin que razones exclusivamente sean criminales, conectadas con la punibilidad como categoría del delito, suficientes para justificar el aumento de la pena, planteamiento que, por otra parte, provocaría fricciones con el principio de culpabilidad.
2.2. Requisitos de la circunstancia agravante de disfraz. La circunstancia agravante de disfraz supone la concurrencia de los siguientes elementos, que deberán ser interpretados de acuerdo con el fundamento y naturaleza que hemos descrito. 2.2.1. El requisito objetivo de la circunstancia agravante de disfraz. El delincuente ha de enmascarar su aspecto. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo es preciso que se utilice cualquier medio que oculte total o parcialmente el rostro o la apariencia del sujeto. De acuerdo con el fundamento del agravante, ello deberá aumentar la peligrosidad de la conducta desde una perspectiva ex ante. 7 y 14. El Tribunal Supremo admite como disfraz pasamontañas, capuchas, pañuelos, cascos, pelucas, tintes, bigotes, gafas, caretas, siempre que transformen la apariencia del sujeto. El requisito subjetivo de la circunstancia agravante de disfraz 2.2.2. De acuerdo con el fundamento de esta circunstancia agravante, el sujeto ha de utilizar el disfraz con el objetivo de asegurar la comisión del delito evitando la defensa del ofendido o facilitado la impunidad del delincuente. No es necesario que el sujeto consiga su objetivo, basta con que, desde una perspectiva ex ante, no aparezca como absolutamente improbable. No encontramos pues de nuevo con una circunstancia agravante de tendencia. 23. Ámbito de aplicación de la circunstancia agravante de disfraz. Dadas sus características, se podrá aplicar únicamente en delitos dolosos. Si bien la alevosía no supone siempre la utilización de disfraz y tiene un campo de aplicación más reducido, es decir, son circunstancias diferentes, el disfraz implicará en cualquier caso alevosía. Algunos autores limitan la posibilidad de aplicar ambas agravantes encuentre su fundamento conjuntamente cuando el disfraz exclusivamente en razones de una mayor punibilidad. No. Lidad. Será. Pero ya hemos rechazado esta posibilidad al considerar que el disfraz embargo aplicable podemos, si no supone además una mayor gravedad de lo injusto, sin más allá del disfraz encontrar c. un espacio para la aplicación conjunta cuando alevosos empleen otros medios, modos y formas de ejecución. Espera. Escondido. 7 y 15. Coldo. En F quiere acabar con la vida de Isidoro M.D. Para ello lo habitan con él una zona boscosa cercana a la ciudad de V, donde ambos, en su intento, C. Objeto no ser reconocido si alguien lo ve por la zona o les ahí fracasa. Blada barba. Cuando cubre con una gorra de visera y oculta su rostro bajo una espalda y le provoca un. Finalmente Isidoro pasa por el lugar, Coldo lo agarra por la heridas. Profundo corte en el cuello, Isidoro muere a causa de las 3. El abuso de superioridad. De la segunda de las agravantes que recoge el artículo 22.12p es la de abuso de superioridad. Según el mismo art. 22. Son circunstancias agravantes. 29. Ejecutar el hecho, con abuso de superioridad. 19.16. Sabiendo que la madre del menor de 10 años, Miguel Ángel G., ese le había entregado 20 euros para comprar pelotas de ping-pong, Oscar. Da. K. Del. Mayor de edad y de complexión fuerte, aborda a Miguel Ángel en la parautobús y, mostrándole una navaja, le exige que le dé el dinero. Miguel Ángel, llorando, le entrega a Oscar un total de 23 euros y 40 céntimos. Un fundamento y naturaleza de la circunstancia agravante de abuso de superioridad. Prevalerse de la notoria desproporción de fuerzas característica del abuso de superioridad determina una mayor peligrosidad de la conducta. La realización exitosa de la misma será más probable desde una perspectiva ex ante, evitando riesgos para el sujeto activo. Es por ello que la circunstancia de abuso de superioridad tiene su fundamento en un mayor desvalor de la conducta. Estamos por tanto ante un agravante que se basa en la mayor gravedad de lo injusto. 12 requisitos de la circunstancia agravante de abuso de superioridad. Como en los casos anteriores, la circunstancia agravante de abuso de superioridad presupone la concurrencia de un requisito objetivo y otro subjetivo. 32.1. El requisito objetivo de la circunstancia agravante de abuso de superioridad. Se debe dar una notoria desproporción de fuerzas entre el agresor y la víctima, desproporción que puede venir determinada por características de la víctima, del agresor, el empleo de determinados instrumentos o formas de ejecución. Teniendo en cuenta el fundamento de esta agravante, dicha desproporción deberá suponer una mayor peligrosidad de. Se entiende que el abuso ha de ser efectivo, esto es, el mayor peligro inherente al mismo ha de concretarse en el desarrollo de la conducta. 3.2.2. El requisito subjetivo de la circunstancia agravante de abuso de superioridad.
El sujeto debe ser consciente de su superioridad y prevalerse voluntariamente de la misma. 3.3. Ámbito de aplicación de la circunstancia agravante de abuso de superioridad. Esta circunstancia agravante es de aplicación exclusiva en delitos dolosos. Con respecto a su posible solapamiento con la agravante de alevosía, hay que señalar por una parte que el abuso de superioridad no está restringido a los delitos contra las personas y, por otra, que la alevosía no. Realmente abuso de superioridad. En cualquier caso, podemos afirmar con la implica necesa opinión dominante que el abuso de superioridad siempre supone alevosía, pero ello no impide que puedan concurrir en un mismo hecho. 7 y 17. Volviendo al ejemplo anterior, es posible que Oscar Cano solo abuse V por de su superioridad, sino que se acerque a Miguel Ángel G. Ese sigilo es la espalda, para evitar de este modo que el menor grite. 4. Aprovechamiento. Que de circunstancias de lugar, tiempo o auxilio. Delincuente. Debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad de él. La última de las. Integrada por agravaciones recogidas por el art. 10 y 24 CP está a su vez tres situaciones distintas. Según el mismo. Art 22, son circunstancias agravantes. 29. Ejecutar el hecho. Aprovechando las circunstancias del lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. Se unifican aquí una serie de circunstancias agravantes que aparecían carácter autónomo en el Código Penal de 1973, las de ocasión calamitosa, auxilio. Dad. De gente armada o de personas que aseguren o proporcionen impunides poblado y nocturnidad y la demorada. En la nueva regulación todas ellas han de estar enfocadas a unos mismos objetivos, debilitar la defensa del ofendido o facilitar la impunidad del delincuente. Entre otros aspectos se ha cuestionado que en la nueva regulación N0C incluya una referencia al uso de medios que puedan debilitar la defensa del ofendido o facilitar la impunidad. También ha sido objeto de críticas que el tenor literal no haga referencia a una más genérica facilitación de la comisión de delito. Para evitar posibles lagunas, algunos autores piden que se haga una interpretación extensiva del concepto de debilitación de la defensa. Al igual que las anteriores circunstancias, las que ahora nos ocupan de en un contenido en parte coincidente con la alevosía, pero ello no impide que puedan concurrir simultáneamente en algunos supuestos. 4.1. Aprovechamiento de la circunstancia del lugar. La primera de las agravaciones incluidas en el último inciso del artículo 22.24. CP hace referencia al aprovechamiento de determinadas circunstancias del lugar que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. R1918, el supuesto del ejemplo 7 y 15 nos puede también servir para ilustrar esta circunstancia agravante. Un fundamento y naturaleza del agravante de aprovechamiento de la circunstancia del lugar. De nuevo nos encontramos con una circunstancia agravante que supo un mayor desvalor de la conducta. Esta resulta más peligrosa al llevarse a cabo en un lugar que facilita la realización del delito, bien porque debilita la defensa del ofendido, bien porque dificulta la persecución del delincuente. Al igual que señalábamos más arriba con respecto a la circunstancia agravante de disfraz, en aquellos casos en que exclusivamente se facilite la posterior impunidad del delincuente será preciso que, junto a las consideraciones político-criminales derivadas de la necesidad de perseguir el delito, se produzca un efectivo aumento del desvalor de la conducta por ser más peligrosa, de otro modo se podría estar vulnerando el principio de culpabilidad. 4 y 12 requisitos de aplicación del agravante de aprovechamiento de la circunstancia del lugar. Los requisitos que han de concurrir para la aplicación de la circunstancia agravante de aprovechamiento de las circunstancias del lugar son de objetivo y subjetivo. Al requisito objetivo del agravante de aprovechamiento de la circunstancia del lugar. En la redacción actual se ha de tratar de cualquier lugar que suponga un debilitamiento de la defensa del ofendido o que facilite la impunidad del delincuente. Heredera de las agravantes de despoblado y morada, no ha de ajustarse a los límites que marcaban ambos conceptos, sino que se pueden extender a otros lugares. Es 19,19, así es imaginable aplicar esta agravante en el caso de delitos de hurto cometidos aprovechando concentraciones multitudinarias como las que se producen en fiestas, acontecimientos deportivos, discotecas, medios de transporte públicos. La utilización del término aprovechamiento indica que el lugar de omisión del delito de haber supuesto un efectivo debilitamiento de Godela. Def en facilitación de la impunidad. B. El requisito subjetivo del agravante de aprovechamiento de la circunstancia del lugar. Es preciso que el sujeto busque de propósito o aproveche para, en consciente consonancia con el FAN. Y voluntariamente el lugar de comisión para. Damento que hemos otorgado a esta agravante, facilitar la comisión delito. 4.1.3 Ámbito de aplicación del agravante de aprovechamiento de la circunstancia del lugar. Esta circunstancia es de aplicación exclusiva en los delitos dolosos. 4.2 Aprovechamiento de la circunstancia de tiempo. CPAC. La segunda de las agravantes que incluye el último inciso del art. 22.24. Sujeto.
Referencia a la circunstancia del tiempo en que se ejecuta el delito. El A. Habrá de actuar aprovechando que dichas circunstancias contribuyen a debilitar la defensa del ofendido a facilitar su impunidad. 7:20. Aprovechando la caída de la noche, Carmen S. retrepa por la conducción del gas de la vivienda de Isidoro M.D., entra en la misma por una ventana abierta y se hace con diversos objetos de avale que allí se encuentran. 4.2.1. Fundamento y naturaleza del agravante de aprovechamiento de la circunstancia de tiempo. Nos encontramos con una situación similar al agravante de circunstancias de lugar. El fundamento de la aplicación de esta agravante se encuentra en el mayor desvalor de la acción que supone actuar en determinadas circunstancias de tiempo, que hacen más peligrosa la conducta, es por ello que supone un mayor desvalor de lo injusto. Dicho fundamento supone también que en los casos en que simplemente se facilita la posterior impunidad del autor sea preciso conectar este hecho con una mayor facilidad en la ejecución del delito, de otra manera podríamos vulnerar el principio de culpabilidad al estar basando la agravación exclusivamente en razones político-criminales. 422. Requisitos de aplicación del agravante de aprovechamiento de la circunstancia de tiempo. También esta agravante cuenta con un requisito de carácter objetivo y otro subjetivo. Aleoide. Al requisito objetivo del agravante de aprovechamiento de la circunstancia de tiempo. La agravación implica que el momento de la ejecución del delito determina una mayor facilidad para su realización por debilitar la defensa del ofendido o facilitar la impunidad del autor. Se supera así el ámbito marcado por las dos circunstancias del Código Penal de 1973 cuyo lugar viene a ocupar, la de ocasión calamitosa y la de nocturnidad. De nuevo el empleo del término, aprovechamiento, indica que el tiempo de comisión del delito ha de haber supuesto un efectivo debilitamiento de la defensa del ofendido o la facilitación de la impunidad del sujeto activo. B. El requisito subjetivo del agravante de aprovechamiento de la circunstancia de tiempo. No basta con que el tiempo en que se ejecute el delito sea idóneo para debilitar la defensa del ofendido o facilitar la impunidad del delincuente, es preciso que haya buscado o al menos aprovechado las mismas con ese objetivo. 4.2.3. Ámbito de aplicación del agravante de aprovechamiento de la circunstancia de tiempo. El ámbito de aplicación de esta agravante se circunscribe una vez más a los delitos dolosos. 4.3. Aprovechamiento del auxilio de terceros. La última de las agravantes que incluye el último inciso del artículo 22.2, CP es ley de aprovechamiento del auxilio de otras personas. El objeto del auxilio es el mismo que en los casos anteriores, debilitar la defensa del ofendido o facilitar la impunidad del culpable. 19.21, volviendo al ejemplo 19.16, imaginemos que Oscar K., para apoderarse del dinero de Miguel Ángel G. S., se hace acompañar de Pedro Luis L.L. y Mario A.C. A del agravante de aprovechamiento del 4.3.1. Fundamento y naturaleza de auxilio de terceros. Al igual que en los casos de sus compañeras de precepto, la de auxilio de otras personas supone una mayor gravedad de lo injusto por se así un estándar el desvalor de la conducta debido a la mayor peligrosidad de la misma. El comportamiento de quien aprovecha el auxilio de otros para facilitar cusión del delito tiene más probabilidades de éxito. De nuevo es preciso hacer referencia a los casos de facilitación de la impunidad del delincuente. Si bien detrás de este tipo de situaciones hay un claro interés político criminal, será preciso que más allá de considerar con utilitaristas sea efectivamente una mayor gravedad de lo injusto. 4.3.2. Requisitos de aplicación del agravante de aprovechamiento del auxilio de terceros. Los requisitos del agravante de aprovechamiento del auxilio de otras personas son: A. El requisito objetivo del agravante de aprovechamiento del auxilio de terceros. El sujeto se debe ayudar de terceros para ejecutar el delito. Dicho auxilio ha de debilitar la defensa que pueda provenir de parte del ofendido o facilitar la impunidad del autor. Todo ello con las limitaciones derivadas del fundamento y su aplicación. Para poder aplicar esta agravante será suficiente que concurra una única persona en ayuda del autor, que han excluido los supuestos de coautoría a los que todos los intervinientes son autores. Se tratará por tanto de casos los que junto al autor intervienen cómplices o cooperadores necesarios. No se exige que vayan armados. El auxilio de terceros ha de haber supuesto un efectivo debilitamiento de la defensa o facilitación de la impunidad. A ello alude el término aprovechamiento. B. El requisito subjetivo del agravante de aprovechamiento del auxilio de terceros. Es preciso que exista conciencia y voluntad de recibir el auxilio. 4.3.3 de terceros N del agravante de aprovechamiento del auxilio. Ámbito de aplicación de. El ámbito de aplicación de esta agravante queda por tanto limitado a los delitos dolosos. 5. El ensañamiento. El art. 10 y 54 ensañamiento CP, pero aparece como una circunstancia agravante genérica en del también tiene una gran relevancia en la parte especial. Todo el código art.
Como circunstancia agravante específica de los delitos de asesina 139.1.3 CP y lesiones del art 148.2 grados CP, según estos preceptos, art 22. Son circunstancias agravantes. 5. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a esta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Art 139.1. Será castigado, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes. 34. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. Art. 148. Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena de prisión de 2 a 5 años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido. 20. Si hubiere mediado ensañamiento. Nos encontramos por tanto con una única circunstancia agravante que sin embargo aparece recogida en 3 lugares del Código Penal con 2 descripciones parcialmente distintas, lo que puede traducirse en problemas en la interpretación de su naturaleza jurídica. 7 y 22. Ignacio A. O con antecedentes penales cancelados por un delito de violencia de género, entra a altas horas de la madrugada en el domicilio de su exmujer Loreto C. S. y sin mediar palabra la saca de la cama y empieza a golpearla hasta que cae al suelo sin sentido. Tras ello Ignacio aprovecha para sentarla, atarla a una silla con una cuerda de tender que allí se encontraba y esperar a que recobre el conocimiento, momento en el que comienza a practicarle pequeñas incisiones en torso, brazos y piernas. Después de un tiempo indeterminado realizando estas prácticas, rocía a Loreto con alcohol varios minutos después le prende fuego cero, como consecuencia de lo cual ésta sufre fuertes quemaduras. 51. Fundamento y naturaleza de la 1 circunstancia agravante de ensañamiento. Existe una importante polémica en torno a cuál sea la naturaleza del agravante de ensañamiento. Un sector doctrinal estima que supone una maya gravedad de lo injusto, pero frente a ello otros autores. Otro sector considera que el ensata que afecta a la culpabilidad, por último, o uti. Miento afecta a la gravedad de ambos elementos del delito. Desestimada la opción de que la en parte distinta regulación del ensafia miento de los en distintos lugares del código suponga un tratamiento diferenciado. Límites de la agravación según el delito en que concurra, vamos a sen. K. Trar. Del. El. Art. Análisis. 22.5. En CP. La definición más completa, que recoge el agravante género. Mentola deliberado. Redacción del Art 22, 5 CP hace referencia a 2 requisitos, el inhumano del de sufrimiento de la víctima y la causación padecimientos. Un aumento. Innecesarios. El exceso de dolor de la víctima determina. Realización. Del desvalor de la conducta, los medios, modos o formas de implican a su contienen un plus frente al desarrollo normal del delito, que otro sector considera que el ensata que afecta a la culpabilidad, por último, o uti. Miento afecta a la gravedad de ambos elementos del delito. Desestimada la opción de que la en parte distinta regulación del ensafia miento de los en distintos lugares del código suponga un tratamiento diferenciado. Límites de la agravación según el delito en que concurra, vamos a sen. K. Trar. Del. El. Art. Análisis. 22.5. En CP. La definición más completa, que recoge el agravante género. Mentola deliberado. Redacción del Art 22, 5 CP hace referencia a 2 requisitos, el inhumano del de sufrimiento de la víctima y la causación padecimientos. Un aumento. Innecesarios. El exceso de dolor de la víctima determina. Realización. Del desvalor de la conducta, los medios, modos o formas de implican a su
contienen un plus frente al desarrollo normal del delito, que, en una vez un mayor desvalor del resultado. Todo ello se traduce. Do. Mayor gravedad de lo injusto. Sin embargo, el carácter delibera. Disposición. Inhumano. De. Que exige la regulación implica una actitud subjetiva, una conducta. Ánimo cruel que supone una mayor reprochabilidad de la gravedad. Nos encontramos por tanto ante una agravante basada en una mayor tanto de lo injusto como de la culpabilidad. 5.2. Requisitos de la circunstancia agravante de ensañamiento. RID. En la conducta desarrollada con ensañamiento han de concurrir unas características objetivas y subjetivas. 5.2.1. El requisito objetivo de la circunstancia agravante de ensañamiento. La conducta de producir un aumento innecesario del sufrimiento de víctima. En la consecución de su objetivo delictivo el autor podía haber acentuado de un modo que evitara esos padecimientos. La provocación del daño innecesario ha de ser aplicar esta efectiva, lo que impide. E7 y 23, ello provoca que en un buen número de los casos en que se alega el ensañamiento tribunales desestimen su aplicación. El hecho de que la víctima hubiera perdido el sentido cuando se le infligen las heridas, que falleciera al inicio de la agresión o que no se causen daños realmente innecesarios, mina que se excluya su apreciación. 522. El requisito subjetivo de la circunstancia agravante de ensañamiento. La concurrencia del ensañamiento implica que el sujeto actúe con conciencia y voluntad de aumentar el dolor de la víctima de un modo inhumano. Ello supone la actitud subjetiva despiadada que caracteriza la mayor reprochabilidad de la conducta que fundamenta la apreciación de esta circunstancia agravante. 53. Ámbito de aplicación de la circunstancia agravante de ensañamiento. Dada la estructura de esta circunstancia agravante solo se podrá aplicar en delitos dolosos. 6. El abuso de confianza. El artículo 22.6 CP recoge la circunstancia agravante de abuso de confianza. Según el mismo. Art. 22, son circunstancias agravantes, 6 grados orar con abuso de confianza. 7 y 24, Javiera. 0. Visita todas las tardes el kiosco en el que trabaja Michela M. Tras varias semanas de animadas charlas, Javier se decide a invitar a Michela a cenar y ella acepta. Después de la velada suben al apartamento de Javier a tomar una copa, momento que Michela aprovecha para disolver un potente somnífero en el vaso de Javier. Cuando este cae dormido, Michela, con ayuda de su cómplice, Joaquín R.C., que la espera en el rellano, desvalija la casa. B1. Fundamento y naturaleza de la circunstancia agravante de abuso de confianza. La agravante de abuso de confianza exige que el sujeto aproveche las relaciones de lealtad existentes con la víctima para allanar el camino de la ejecución del delito. En definitiva, la conducta resulta más peligrosa. Ello implica un mayor desvalor de la conducta que supone una mayor gravedad de lo injusto, base de la aplicación de esta agravante. 62 requisitos de la circunstancia agravante de abuso de confianza. Al igual que las anteriores circunstancias, la agravante de abuso de confianza precisa de la concurrencia de un elemento objetivo y otro subjetivo. 6.2.1. El requisito objetivo de la circunstancia agravante de abuso confianza de. Para aplicar esta agravante es preciso que se dé una relación de confianza entre el autor y la víctima. Se discute sobre el nivel de confianza que se haya de exigir. Las propuestas oscilan entre las de quienes se contentan y con la ausencia de motivos para desconfiar y las de quienes exigen un mayor grado de creencia en la lealtad de quien finalmente es autor del delito. En una postura intermedia se exige en ocasiones que se dé una cierta familiaridad entre delincuente y víctima. Solo las. Lo cierto es que será preciso analizar cada caso teniendo en cuenta no sucesos, circunstancias objetivas sino el tipo de individuos implicados en los AD. El abuso ha de ser efectivo, esto es, el mayor peligro inherente al mismo concretarse en el desarrollo de la conducta. 6.2.2. El requisito subjetivo de la circunstancia agravante de abuso de confianza. Se ha de abusar de la confianza, esto es, el autor se ha de aprovechar. Lización. Conscientemente. De la relación que le une con la víctima para facilitar la rea delito. 6.3. Ámbito de aplicación de la circunstancia agravante de abuso de confianza. El campo de aplicación del agravante de abuso de confianza está limitado a los delitos dolosos. En el ámbito de los delitos económicos es frecuente encontrar figuras delictivas que incorporan el abuso de confianza en su descripción típica, al ser una circunstancia inherente a las mismas, se excluirá la aplicación del 22.6 CP. El 19.25 es el caso por ejemplo de los delitos de estafas, arts. 248 y SS. CP, y apropiaciones indebidas, arts. 253 YS, CP. 1. Aprovechamiento del carácter público del culpable. 2. La última de las circunstancias agravantes del art. 22 CP que afectan a lo injusto viene recogida en su regla séptima, según la misma. Art. 22, son circunstancias agravantes. 7. Prevalerse del carácter público que tenga el culpable. El
7 y 26, Antonio Huache y Leire SV, policías municipales en la ciudad de EC. Exigen a los comerciantes del barrio en el que patrullan el pago de 500 euros mensuales en concepto de póliza de seguro. 71 Fundamento y naturaleza de la circunstancia agravante de aprovechamiento del carácter público del culpable. La circunstancia agravante de aprovechamiento del carácter público supone un mayor desvalor de la conducta, determinado por la mayor peligrosidad de la misma, pues el aprovechamiento del carácter público del sujeto ha de servir para facilitar la comisión del delito. Además, en aquellos casos en que el delito se cometa en el desempeño de sus funciones públicas, el mayor desvalor de la conducta vendrá también determinado por la infracción de los deberes propios de la especial posición del autor. Estamos por tanto ante una circunstancia agravante que supone una maya gravedad de lo injusto. Dos requisitos de la circunstancia agravante de aprovechamiento del carácter público del culpable. Dos elementos, objetivo y subjetivo, han de concurrir para poder aplicar esta agravante. 7.2.1. El requisito objetivo de la circunstancia agravante de aprovechamiento del carácter público del culpable. El sujeto GI participar en funciones públicas, este concepto supera el contenido establecido por el concepto de funcionario público del artículo 24.2 CP, incluyendo aquellos casos en los que se ejercen funciones públicas de facto. Dicha posición ha de suponer una ventaja efectiva a la hora de cometer el delito, facilitando su comisión o disminuyendo el riesgo que para el autor pueda entrañar la misma. 7.2.2. El requisito subjetivo de la circunstancia agravante de aprovechamiento del carácter público del culpable. El sujeto se ha de aprovechar consciente voluntariamente de su participación en las funciones públicas con el objeto de facilitarla. Comisión de delito. 7.3. Ámbito de aplicación de la circunstancia agravante del carácter público del culpable aprovechamiento. Esta agravante no será de aplicación en los delitos especiales que en la cualidad de que implícita en la funcionario público, ya que la agravación se encuentra comunes en los que valoración de los mismos se aplicará por tanto en delitos que se actúe. Se tratará en todo aprovechando el carácter público del delincuente caso de delitos dolosos. 8. La afectividad. Circunstancia amistad de parentesco o análoga relación de. El art. 23 CP recoge una circunstancia que puede actuar tanto con efecto agravante. Acción de. Como atenuante, es la circunstancia de parentesco o análoga reafectividad. La recogemos en este lugar en cuanto que como agrava. El. T. Art. Puede. 23 CP. Aplicarse por representar una mayor gravedad de lo injusto. Según art. 23. Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, cero haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada a GIM y hasta por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge conviviente. 7 y 27. A las 4 horas y 30 minutos de la madrugada del día 24 de agosto de 2011, Pablo P.B., bebé de 2 meses de edad que dormía en la misma habitación que su madre, Paola P.C., se despertó y se comenzó a llorar. Este enfureció a Paola, quien, al ver que Pablo no dejaba de llorar, cogió al mine del cesto de mimbre en que se encontraba, le sujetó violentamente de la cara y le propinó diversos golpes en la cabeza y en la pierna izquierda. No cesando de pegarle hasta que advirtió los golpes que daban los vecinos la pared. Fundamento y naturaleza de la circunstancia amistad de parentesco o análoga relación de afectividad. A analizar el fundamento y la naturaleza de la circunstancia amistad de parentesco o análoga relación de afectividad es preciso para se aplica con efecto distinguir los supos, agravante de aquellos en que concurre como atenuante. 81. El fundamento y naturaleza de la circunstancia agravante de parentesco o análoga relación de afectividad. Cuando concurra como agravante, la circunstancia de parentesco o análoga relación de afectividad se basa en un mayor desvalor de la conducta de la infracción de los deberes que surgen en el ámbito de este tipo de relaciones. Se tratará por tanto de una circunstancia agravante basada en la mayor gravedad de lo injusto. 8.1.2. Fundamento y naturaleza de la circunstancia atenuante de parentesco o análoga relación de afectividad. En el caso de que se aplique como atenuante, la circunstancia de parentesco o análoga relación de afectividad se basará en una menor culpabilidad del autor, disminución de la culpabilidad que habrá de compensar el posible mayor injusto de la conducta. 82 requisitos de la circunstancia amistad de parentesco o análoga relación de afectividad. Los requisitos que han de concurrir para poder aplicar esta CIA y arcicia son los siguientes. 6.2.1. El requisito objetivo de la circunstancia amistad de parentesco o análoga relación de afectividad. Entre el autor y la víctima de existir o haber existido una relación de matrimonio o análoga relación de afectividad o ser ascendiente, descendiente. O hermano por naturaleza o adopción del defensor o del cónyuge o viviente. Es decir,
La aplicación de las circunstancias se extiende no solo a las relaciones matrimoniales o similares que existan o hayan existido, sino a ascendientes y descendientes, a hermanos y a cuñados, incluidos los hermanos de la pareja en caso de análoga relación al matrimonio. 822. El requisito subjetivo de la circunstancia amistad de parentesco o análoga relación de afectividad. El sujeto al que se aplica de tener conocimiento de la existencia de relación de parentesco o análoga. 8.3. Ámbito de aplicación de la circunstancia amistad de parentesco o análoga relación de afectividad. El catálogo de delitos a los que se puede aplicar y los efectos de tal aplicación no están cerrados. Por lo general se estima que tiene carácter agravante en delitos contra la vida, la integridad física o la libertad sexual, mientras que tiene carácter atenuante en los delitos contra el patrimonio. En otros casos, ocasiones como delitos contra el honor, en ocasiones se aprecia como agravante y en atenuante, como en el caso del resto de circunstancias modificativas de la responsabilidad. En penal, no se deberá aplicar en los casos en los que se encuentre un determinado delito. Conceptos clave. Tipicidad, antijuridicidad, desvalor de la acción, desvalor del resultado. Valor de la acción, valor del resultado, graduación de lo injusto, circunstancias agravantes, circunstancias atenuantes, circunstancias genéricas, circunstancias específicas, circunstancias que afectan a la gravedad de lo injusto, circunstancias que afectan a la gravedad de la culpabilidad, circunstancias que afectan a la gravedad y de la punibilidad, menor gravedad de lo injusto, causas de justificación incompletas, elementos esenciales y no esenciales de las causas de justificación, legítima defensa incompleta, estado de necesidad incompleto, cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho incompleto, consentimiento incompleto, atenuantes por analogía a las causas de justificación incompletas, mave gravedad de lo injusto, alevosía, disfraz, abuso de superioridad, aprovechamiento de circunstancias que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad, aprovechamiento de circunstancias de lugar, despoblado, morada, aprovechamiento de circunstancias de tiempo, aprovechamiento del auxilio de otras personas, abuso de confianza, aprovechamiento de carácter público, si hay circunstancia amistad de parentesco o análogo.